Buenas noches, profesor. Un gusto. Somos el grupo 4 y el día de hoy le vamos a hablar acerca de las taxonomías o clasificaciones de computadoras según su arquitectura. Siguiente, por favor. Estos son los integrantes del grupo número 4. Estamos, quien les habla, César Cortés Vilela. Está quienes conformamos el grupo número 4 somos César Cortés Vilela, quienes habla, Steven Betancourt Branda, Rosy Escobar Bone, Belén Guerrero Ortiz y Eloísa Ramírez Vera. Siguiente. Vamos a hablar acerca de la clasificación de las computadoras según su arquitectura. Siguiente. Como breve introducción tenemos un poco de la vida de quién fue el creador de la taxonomía que vamos a ver a continuación. Hablaremos de Michael J. Flynn. Michael J. Flynn nació el 20 de mayo de 1934 en Nueva York, Estados Unidos. Es un profesor emérito de la Universidad estadounidense Stanford, con estudios en ingeniería electrónica y ciencias de la computación. Este hombre cofundó Palin Associates junto a Max Palin y es el presidente de Maxler Technologies. En 1966 propuso la taxonomía de Flynn, la cual contaba con 4 clasificaciones, haciendo una extensión sobre esta en el año 1972, aumentando una y volviendo a las 5. En 1995 recibió el premio Harry H. Good Memorial Award por sus contribuciones al área del procesamiento de información. Él actualmente cuenta con 89 años. Siguiente. Aquí está la taxonomía de Flynn con un concepto mucho más definido. La taxonomía de Flynn es una clasificación propuesta por Michael J. Flynn en 1966. Esta fue creada para describir los diferentes tipos de arquitecturas de computadoras que existen, como son las paralelas y las distribuidas. Se basa en dos características claves, las cuales son el número de flujo de instrucciones y el número de flujo de datos. Según estas características, la taxonomía de Flynn define 5 categorías. Como breve agregadura le vamos a poner qué son las computadoras paralelas y las distribuidas. Una computadora paralela es aquella computadora que cuenta con múltiples núcleos o múltiples procesadores y una sola memoria para ejecutar alguna tarea e instrucciones. Y una computadora distribuida es aquella que cuenta con varios equipos, cada una tiene su procesador y su memoria y están conectadas en red para realizar una misma tarea. Las 4 clasificaciones de Flynn son las siguientes: SISD, Single Instruction Single Data; SIMD, Single Instruction Multiple Data; MISD, Multiple Instruction Single Data; MIMD, Multiple Instruction Multiple Data; y la última, que es la añadida en el año 72, MTMD, Multiple Task Multiple Data. Siguiente, por favor. Aquí tenemos para definir más claramente qué son el flujo de instrucciones y qué es el flujo de datos. El flujo de instrucciones es también conocida como flujo de control. Este se refiere al orden en el que se van a ejecutar todas las instrucciones dentro de un programa. Esencialmente, estos son descritos cómo la computadora procesa y ejecuta cada instrucción de manera secuencial. Este flujo va a variar dependiendo de las condiciones lógicas y del control de flujo presentes dentro del programa, como lo son los bucles, las condicionales, los saltos condicionales y los saltos incondicionales. En resumen, el flujo de instrucciones va a describir cómo un programa pasa de una instrucción a la siguiente durante su ejecución. El flujo de datos. El flujo de datos implica identificar cómo se van a recopilar, procesar, almacenar y distribuir los datos dentro de un sistema. Esto va a incluir también entender los datos que se necesitan, de dónde vienen, cómo se transforma y a medida que atraviesan el sistema y cuál será su destino final. Siguiente. A continuación les van a hablar acerca del SISD, Single Instruction, Single Data. Soy Eloisa Ramírez Vera y le voy a hablar sobre la SISD. Según la taxonomía de Flynn, estas siglas representan que tienen un solo flujo de instrucciones y un solo flujo de datos. Esto no quiere decir que esto dispone de un solo único procesador, que nos quiere decir que esta interpreta una única secuencia de instrucciones para operar los datos almacenados en una única memoria principal. Una de sus características es que son un equipo de un solo procesador de von Neumann que trabaja con un solo dato a la vez.
Las instrucciones simples, ¿qué nos quiere decir? Que son unas instrucciones ejecutadas por el CPU durante cualquier ciclo del reloj. Y los datos simples nos quieren decir que son una secuencia de datos que se usa como una entrada durante cualquier ciclo del reloj. Esto tiene una única vía de acceso a la memoria principal, como vemos en la figura de abajo. Siguiente. Como vemos ahí, esto solamente tiene un único flujo de instrucciones y un único flujo de datos, como lo dije antes. Tiene un procesador escalar con múltiples unidades funcionales. Esta, como vemos en la imagen, tiene una única vía de acceso a la memoria principal, y este modelo es tradicional en las computadoras secuenciales, ya que no tiene un paralelismo y es de los más antiguos. Esto nos quiere decir que esta trabaja con un único procesador o un único núcleo, como lo vemos ahí. Siguiente. La MISD. La siguiente. La MISD nos quiere decir que son de múltiples instrucciones y de simple de datos. Esta máquina tiene categorías que pueden ejecutar varios programas distintos con el mismo ítem de datos. Esto implica de que algunas instrucciones son operadas de una sola pieza de datos. Tenemos algunas características de ellas, que es una clase de máquina que requiere de distintas unidades de proceso, como pueden ver en la imagen de abajo, la siguiente. Como ven, esta tiene distintas unidades de procesamiento que pueden recibir distintas instrucciones para ser ejecutadas por los mismos datos. Este es un tipo de arquitectura, se puede decir, que es más de ejercicios intelectuales, una configuración práctica. Una de sus características también es que es una máquina, se puede decir, tolerante a fallos ejecutables de la misma instrucción, ya que estas pueden detectar y corregir errores más utilizados en la recopilación, que son un tipo considerado de datos. Como vemos en la imagen, esta tiene múltiples flujos de instrucciones y un simple flujo de datos. Y tiene n números de memoria o de procesadores. Muchas gracias. SIMD. Este de aquí está materializado y es sincrónico. ¿Qué quiere decir? Que esto opera diferentes datos procedentes de la memoria compartida. Y para compartir datos o resultados de intermedios aplican memoria compartida y red interconexión. La memoria compartida es como un tablón de anuncio. Y entonces, no puedes cortar esa parte. SIMD, simple flujo de instrucciones y simple flujo de datos. La SIMD está materializado. ¿Qué quiere decir materializado? Que está no, me equivoco, no estoy preparada. SIMD, simple flujo de instrucciones y simple flujo de datos. La SIMD sí está materializada y es sincrónico, el cual opera diferentes datos procedentes de la memoria compartida. También para compartir datos y resultados de intermedios aplican memoria compartida, que es como un tablón de anuncios, y la red de interconexión. Un problema se divide a un subproblema y además tiene mismas instrucciones. Y tenemos dos ejemplos, como Thinking Machine y SM2. También dice que el paralelismo de datos, SIMD, aprovecha la capacidad de procesar múltiples datos con una sola instrucción, lo que permite realizar operaciones en paralelos conjuntos de datos. Tenemos la eficiencia, que ejecuta una misma operación de varios datos simultáneamente.
mejora la eficiencia del procesamiento, la SMD, y reduce el tiempo de ejecución de las operaciones. También las instrucciones especiales, que incluyen conjuntos de instrucciones especializadas para operaciones vectoriales, como suma, resta, multiplicación y operaciones matemáticas y lógicas. Y también tenemos las aplicaciones específicas que aplican opciones repetitivas en grandes conjuntos de datos. Y la aceleración de rendimiento, que aprovecha el paralelismo de datos y es valioso en áreas donde se requiere un alto rendimiento computacional. En la figurita que tenemos aquí podemos ver que tiene un flujo de instrucciones y una unidad de control, y también las N's, que son los números de unidad de procesamientos. La red de interconexión, como ya expliqué en el tablón de anuncio. Las M posiciones de la memoria reparten los N procesadores a razón de Mn posición de memoria local para cada uno. Y la memoria compartida, que es un proceso que utiliza memoria común cuando uno quiere enviar un dato. También puedo decir que la SIMD es una técnica utilizada para lograr paralelismo a nivel de datos, de forma de realizar múltiples cálculos simultáneamente, el cual está caracterizada a base en el principio de dividir problemas, ya sea grandes en otro más pequeño, con el objeto de resolver de forma combinada. La siguiente es de MIMD, múltiples instrucciones y múltiples datos. Este de aquí es asincrónico y esta técnica utilizada para lograr el paralelismo. Las máquinas que utilizan MID tienen varios procesadores que funcionan de forma asincrónica e independiente. Como tenemos independiente de procesamiento, cada procesador es un sistema que ejecuta conjuntos de instrucciones de forma independiente. Tiene la flexibilidad, el paralelismo real y la escalabilidad. Programación paralela y comunicación entre procesadores. Tiene varias unidades de procesamientos y unidades de control. Se pueden clasificar como una computadora de memoria compartida y memoria distribuida. Esta clasificación se basa como procesador de MIMD que accede a memorias. Ya, gracias. Ya. Quien habla es Escobar Rossi. Lo que me toca a mí es el tema MTMD, múltiple tags y múltiple data. Primeramente voy a dar un pequeño concepto sobre lo que es el término MTD. El término MTD se refiere a múltiples tareas con múltiples flujos de datos. Estos computadores son una extensión de la clasificación de Flynn, que originalmente se centró en la ejecución de instrucciones. La clasificación de Flynn describe 4 categorías principales de arquitecturas, de computadoras, y MTMD se refiere como una variante dentro de la categoría MID, múltiple instrucción de string y múltiple data de string. En un sistema MTMD, la principal distinción radica en cómo se asignan las tareas de unidades de proceso UP, a diferencia de los sistemas MID convencionales, donde cada unidad de procesamiento ejecuta la misma tarea sobre diferentes conjuntos de datos. En los sistemas MTMD, cada unidad de procesamiento puede realizar tareas diferentes simultáneamente, cada una con su propio conjunto de datos asociado. Esta capacidad, de ejecutar múltiples tareas con flujos de datos puede ser beneficiosa en algunas situaciones, donde hay una variante de tareas independientes que necesitan ser procesadas simultáneamente, como por ejemplo serían en entornos de computación distribuida. Cada UP
podrían dedicarse a una tarea específica, lo que permite un procesamiento más eficiente y especializado. En resumen, los computadores MTMD representan una arquitectura que permite la ejecución simultánea de múltiples tareas con su respectivo flujo de datos, lo que diferencia de los sistemas MIT convencionales en la asignación de tareas a las unidades de procesamiento. Ahí siguen lo que son las características. En las características está lo que es el paralelismo completo, independencia de datos, escalabilidad, flexibilidad y aplicaciones diversas. Este de aquí permite la ejecución simultáneamente de múltiples tareas, cada una con su propio conjunto de datos. Esto maximiza la utilización de recursos y puede mejorar significativamente el rendimiento del sistema. Sigue lo que es la independencia de datos. Cada tarea puede trabajar de forma independiente sobre sus propios datos, lo que facilita la programación y diseño del sistema. Sigue lo que es escalabilidad. Los sistemas MTMD pueden escalar fácilmente al agregar más unidades de procesamiento o recursos, lo que los hace más adecuados para aplicaciones que requieren un alto grado de paralelismo y capacidad de procesamiento. Flexibilidad. MTMD permite una mayor flexibilidad en la asignación de recursos y la gestión de tareas, lo que facilita la adaptación a las demandas cambiantes del sistema y a las necesidades de procesamiento de datos. Por último está lo que son las aplicaciones diversas. MTMD, que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo computación de alto rendimiento, análisis de datos en tiempo real, procesamiento de señales, simulaciones científicas, renderizado de gráficos 3D, entre otros. Continuación, mi compañero. Soy el estudiante Betancourt Branda. Yo voy a hablar sobre las otras taxonomías. Siguiente diapositiva, por favor. Taxonomía de Shor. Una breve introducción sobre la taxonomía de Shor sería que esta taxonomía es una forma de clasificar los computadores. Es menos conocida que la de Flynn, y la diferencia entre ambas es que la de Flynn se basa, por decirlo así, en el software, cómo se organizan las instrucciones y los datos, y la de Shor se basa en el hardware, cómo se distribuyen los elementos de control, el proceso de control a su misma vez y la memoria. El paralelismo que puede haber entre estos dos elementos no se tiene en cuenta en ninguna de las dos taxonomías. En la taxonomía de Shor existen tres métodos que sirven para considerar la estructura de memoria de un multiprocesador. Por ejemplo, tenemos la memoria físicamente compartida, la memoria lógicamente compartida, físicamente distribuida y memoria distribuida. En la taxonomía de Shor tenemos 6 tipos, los cuales no tienen nombres por defecto en específico. Tenemos la tipo 1, la cual nos dice que es la memoria lógicamente compartida, físicamente distribuida. Esta arquitectura dice que se compone de los siguientes componentes, como la UC, que es la unidad de control, la cual es la responsable de coordinar y controlar las operaciones del sistema. También la UP, unidad de proceso. Esta realiza las operaciones de cálculo y procedimiento. Memoria de instrucciones, almacena las instrucciones que el procesador ejecuta. Cada procesador tiene su propia memoria, y los procesadores que no tienen acceso a la memoria de los otros procesadores no. Por lo tanto, los procesos que se ejecutan en otros procesadores deben intercambiar mensajes para comunicarse entre sí. Esta arquitectura representa un compromiso entre las estrategias de memoria lógicamente compartida y memoria físicamente compartida. En resumen, en base a todo lo que dije, la tipo 1 dice que cada procesador tiene su propia memoria y no tiene acceso directo a la memoria de los otros. Los procesadores deben comunicarse mediante mensajes para compartir información entre unos a los otros. La tipo 2, conocida como memoria físicamente compartida, es similar al tipo 1,
pero con la diferencia de que las lecturas de memoria se realizan de forma paralela. Por ejemplo, un bit de cada palabra de memoria se lee al mismo tiempo. 1. Esta arquitectura se compone de los siguientes componentes, como la UC, que es la unidad de control, la cual es la responsable de coordinar y controlar las operaciones del sistema. La UP, unidad de proceso, realiza las operaciones de cálculo y procedimiento. Como podemos observar y darnos cuenta, es similar a la del tipo 1. Continuando, sería que la memoria de las instrucciones de la del tipo 2 almacena las instrucciones que el procesador ejecuta. En resumen, la tipo 2 dice que las lecturas de memoria se realizan de manera paralela, lo que permite que un acceso sea más eficiente a todos los datos. Tipo 3, conocida como bidimensional con dos unidades de proceso UP. En esta arquitectura se combinan características de los tipos anteriores. Está formada por una memoria bidimensional a la que acceden las unidades de proceso UP. Las UP operan en consecuencia de la lectura que realizan o sea en dirección horizontal o vertical a la unidad de control UC, la cual supervisa ambas UP. Aunque menos común, esta arquitectura permite una mayor flexibilidad en el acceso de los datos y en la ejecución de las instrucciones. Un ejemplo breve sobre la tipo 3 sería que las dos UP acceden a una memoria bidimensional y la UC coordina su funcionamiento, lo cual nos hace que esto dé una proporción mayor a la versatilidad y en la manipulación de todos los datos. Tipo 4, conocida como procesador, tiene su propia memoria, similar a la ya mencionada tipo 1, donde cada procesador tiene su propia memoria y no tiene acceso directo a la memoria de los otros. Esta arquitectura se compone de los siguientes componentes. Unidad de control, como sus siglas lo dicen, UC, es responsable de coordinar y controlar las operaciones del sistema. Unidad de proceso, UP, realiza las operaciones de cálculo y procesamiento. Memoria de instrucciones, almacena las instrucciones en el procesador y las ejecuta. En resumen, la tipo 4 dice que cada procesador de la tipo 4 opera de manera independiente, con su propia memoria, sin compartir acceso directo a la memoria de los otros procesadores. Tipo 5, conocida como memoria lógicamente compartida, físicamente distribuida. Esta arquitectura nos dice que cada procesador tiene una memoria local, es decir, que la memoria se encuentra físicamente distribuida. Sin embargo, otros procesadores pueden tener acceso directo a ella. Por decirlo así, se encuentran lógicamente compartidas. Los procesadores no tienen acceso directo a la memoria de los otros, por lo que los procesos que se ejecutan en otros procesadores deben intercambiar mensajes para comunicarse entre sí. En resumen, la tipo 4 nos dice que cada procesador opera de manera independiente con su propia memoria, pero puede acceder a módulos de memoria compartidos con otros procesadores. Tipo 6, conocida como integración de UP y memoria local, nos dice que esta arquitectura es donde se integra la unidad de proceso UP y la memoria local en un solo componente, que lógicamente estará conectado a una unidad de control, como sus siglas lo dicen, UC. Esta clasificación es bastante incompleta y queda poco determinado el tipo de paralelismo que se puede encontrar en un sistema. Un ejemplo de la tipo 6 sería que esta representa una integración de la UP y la memoria local en un solo componente, aunque su descripción es menos específica en términos de paralelismo. Siguiente diapositiva, por favor. Taxonomía estructural. Una breve introducción sobre la taxonomía estructural
sería que esta taxonomía se refiere a la clasificación de los componentes de un sistema en función de su estructura y función. A continuación, 4 tipos de taxonomía estructural. Unidad de procesamiento. Nos dice que la unidad de procesamiento ejecuta en la CPU instrucciones y realiza operaciones en datos almacenados en la memoria. Es el cerebro del sistema informático, en pocas palabras. Memoria, componente encargado de almacenar datos y programas temporalmente para su uso por la unidad de procesamiento. Esto a su misma vez incluye RAM y memoria de almacenamiento que es permanente, como discos duros, interconexiones. Las vías de comunicación que conectan los diferentes componentes del sistema, como la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, estas pueden ser físicas, como cables, o lógicos, como buses de datos también. Dispositivos de entrada y salida. Componentes que permiten la interacción entre el usuario y la computadora. Los dispositivos de entrada, como teclados y ratones, permiten al usuario ingresar datos, y dispositivos de salida, como monitores y impresoras, nos muestran los resultados mediante el procesamiento de datos. Componente de gestión y control. Este componente nos dice que supervisa, coordina y controla las operaciones del sistema en su conjunto. También incluye el sistema operativo, controladores de dispositivos, gestor de procesos, gestor de memoria, etc. Muchas gracias.